y ese trabajo pues que también de ser posible lo discutan o lo monitoree algún profesor para que salga un trabajo un poco más y además tengan la oportunidad de aprender algo de alguien. En fin, ya sin más vueltas, ya vamos a pasar a las entropías generalizadas que hemos estado trabajando varios de mis colaboradores y también algunos, bueno, colaboradores, ya investigadores con los que trabajan con nosotros y estudiantes de doctorado y maestría. Probablemente algunos de ustedes que ya llevaron este curso ya escucharon algo sobre estas entropías generalizadas, pero hoy voy a tratar de dar, sobre todo voy a enfatizar cómo estas entropías inciden en nuestra manera de entender la gravitación e inclusive en nuestra manera de entender la mecánica cuántica. La segunda parte la voy a sacar de un paper que nos acaban de aceptar. Los autores de ese paper de la parte cuántica son Roberto Santos, César Damián, y Nana Cabo y yo. Y como digo, han cooperado conmigo en este tema José Luis López Picón, Rodrigo Yupanqui, Jesús Fuentes, que está aquí con nosotros, Marco Ortega, que en paz descanse, que era mi asistente, en fin, seguramente estoy olvidando a alguien, no importa la lista, lo pueden ver ahí en los papers que he publicado, pero vamos a empezar. Miren, la entropía en general se define como, tanto en física como en teoría de información, se define de la misma manera, pero quiere decir cosas muy diferentes. Pero para que tengan un sabor a eso, la entropía es menos la suma, ahorita lo vamos a ver, de PI, logaritmo natural de PI, es decir, de las probabilidades, la suma sobre I, multiplicadas por el logaritmo de la probabilidad siempre son menor que 1, y eso nos da lo que es la entropía. Para tener mayor sabor, un poquito más así de lo que significa, cuando todas las probabilidades son iguales, digamos, todo, por ejemplo, un dado que no esté cargado, ¿no? Que no sea de una casa de juegos porque están cargados, abusados. Un dado de 6 caras, pues tiene la probabilidad de 1/6 de que salga cada cara. Entonces se puede probar que la entropía es el logaritmo el inverso de esa probabilidad que es igual para todos los lados, es decir, es el logaritmo de 6. En física usamos normalmente el logaritmo en base el logaritmo natural, y en teoría de información usamos el logaritmo natural en base 2. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo, si la entropía es muy grande, yo tengo menor definición del resultado. Por ejemplo, si ustedes echan un volado otra vez con una moneda que sea que tenga los dos lados con una probabilidad, pues la probabilidad es un medio. Entonces, como dijimos, es el logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo de 2, el logaritmo del inverso de eso, es el logaritmo de 2. Y en cambio, el logaritmo del dado con 6 caras es el logaritmo de 6. Vean, la entropía es mucho más pequeña para la moneda y es mucho más grande para el dado. Es decir, entre más grande es la entropía, me dice que tengo una menor definición del problema, que tengo un mayor grado de ignorancia o de capacidad entonces la entropía pequeña normalmente es un grado, no sé, es un grado nos da mayor certeza, digamos, claro que una moneda es un medio y medio, no sabemos si va a ser cara o cruz, pero es o cara o es cruz y ya. En cambio, en un dado, pues ya son 1/6, y si agarran un dado de 25,000 caras, pues entonces tiene el logaritmo natural de 25, el logaritmo de 25, y eso es mucho más grande, entonces una menor certeza del resultado. Entonces, esas entropías
nosotros, no voy a hablar de CFT, voy a hablar de entropías y un poco de gravitación. Nosotros, bueno, yo empecé en 2010 con proponer una entropía generalizada, una entropía que depende solo de la probabilidad. Hay varias entropías generalizadas que dependen de uno o varios parámetros, además de la probabilidad, desde luego, pero además de uno o varios parámetros. Esas a mí no me gustaron mucho y entonces yo empecé a buscar unas que dependían solo de la probabilidad. Vamos a ver un poco por qué aquí tampoco está en inglés, bueno, todos ustedes leen inglés. La estadística de Boltzmann, la entropía de Boltzmann-Gibbs o la estadística de Boltzmann y Gibbs. Boltzmann era austriaco, Gibbs americano, los dos tuvieron que ver con esta cosa. La estadística de Boltzmann y Gibbs, que es otra vez esa cosa del menos PI, logaritmo de PI para la entropía, trabaja muy bien para cuando las fuerzas entre las partículas que estamos considerando tienen un rango corto de alcance y una dinámica relativamente simple, o sea que el sistema, cuando está en equilibrio el sistema, por ejemplo, ya saben un poco eso, si ustedes se agarran y se meten tienen un poco de agua fría en el baño y le echan agua caliente, etcétera, pues al final empieza un ratito y la temperatura se vuelve una sola, el sistema tiende al equilibrio. Pero puede ser que el sistema no tenga la misma temperatura, en particular en varios pedazos del lugar que estamos considerando, en particular estos dos señores, dos físicos muy destacados. Este es más grande que de edad, y brilló mucho. Cohen, el otro también muy bueno. Empezaron a decir, bueno, ¿y qué tal si tenemos un sistema que no está en equilibrio? Es decir, vamos a pensar en que hay ciertas fluctuaciones de las cantidades físicas que define el sistema. En particular, aquí nos vamos a fijar en la temperatura, es decir, ¿qué tal si yo tengo un sistema que tiene diferentes temperaturas en diferentes regiones? Lo pueden imaginar así. Piensen en ustedes tienen cajitas chicas y cada cajita tiene una temperatura, una cierta temperatura. Y ponen otra cajita junto a esa primera caja y otra cajita, y cada una con diferente temperatura. Aquí vamos a usar la cantidad beta, que es 1 entre KT, 1 entre la temperatura, básicamente. Entonces, lo que vamos a decir es que tenemos una beta que podría ser diferente en todas esas cajitas. En el caso usual, en general se define una cosa que se llama el factor de Boltzmann, por eso B de Boltzmann, y esa es la integral de 0 a infinito de la distribución de temperaturas que tengan multiplicado por e a la menos beta e y integrado sobre el diferencial de beta. Entonces, E es la energía del estado, microestado se llama, de cada una de las celdas. Vamos a agarrar celdas de temperatura beta. Entonces esta es la energía digamos, es la energía que corresponde a esa cajita, a cada cajita. Ahora, en el caso de Boltzmann usual, como el sistema está en equilibrio, entonces la f de beta es una delta de beta menos beta 0. Ustedes recuerdan seguramente lo que es una función delta. Es una función que es 0 en todos lados, menos en un punto, en la recta, digamos, de betas. Hay un valor de beta índice 0, en donde esto es beta menos beta es igual a beta 0, y ahí la delta se va, bueno, uno la puede normalizar, pero básicamente se va a infinito. Entonces pero cuando se mete una delta en una integral, aquí, si meten esta f de beta aquí, entonces el resultado es que puedo calcular la función que estoy integrando en ese punto. Es decir, el resultado aquí va a ser b de e igual a e a la menos beta índice 0 por e. Para el caso de una temperatura única, que es beta 0, es decir, un sistema en equilibrio, beta 0 es 1 entre T0. Pero ¿qué pasa si tengo un montón de cajitas? Todas las agrupo en una caja muy grandota, y cada cajita más o menos, cada cajita la puedo considerar como en equilibrio. Cada cajita tiene una beta definida, beta 1, beta 2, beta 3, y esa es
una temperatura fija, pero ellas las puse juntas y se empiezan a comunicar. Pero entonces tengo una distribución sobre las betas, es decir, en esa caja yo puedo considerar que la beta varía de un lugar a otro y tengo una distribución sobre las betas. Una función que nos interesa considerar aquí, después vamos a ver por qué, es lo que se llama una distribución xi cuadrada, una distribución gamma o xi cuadrada, y entonces en ese caso nosotros vamos a tomar en especial una función beta, que ya no es delta de beta menos beta cero, sino es esta cosa medio complicada aquí entre las probabilidades, va a depender de las probabilidades y va a depender de beta. Fíjense que estamos considerando aquí una cosa que depende solo de las probabilidades y de beta como distribución. Como digo, hay varias en la literatura en donde en vez de poner aquí esta PL, una de estas le ponen una Q o le ponen alfa, o varias, y entonces esto va a depender de ciertos parámetros. Si yo meto esta f de beta, la integral que vimos antes, o sea, acuérdense que la BD era la integral de f de beta diferencial de beta por e a la menos beta 0. No me sale e a la menos beta 0e, sino me sale esta cosa. Sí la puedo hacer exacta. O sea, el factor de Boltzmann ahora para esta distribución de temperaturas es diferente a nada más e a la menos beta 0e. Lo puedo aproximar, y ahorita lo vemos más adelante, lo puedo aproximar y vamos a ver que lo puedo poner como una serie de e a la menos beta 0e por un paréntesis que multiplica uno más un montón de bichos ahí que tienen que ver con la aproximación. No nada más eso, sino que si yo considero que la entropía la puedo escribir como una suma de pequeñas s de s de PL. Como dije, este s de PL va a ser PL menos PL logaritmo total de PL. Y entonces la entropía la puedo escribir así y esto lo pongo como una función para cada PL, ¿no? Y eso por el momento solo es un parámetro arbitrario, después vamos a ver que lo podemos identificar con la temperatura. Entonces, un par de autores nos demostraron que si tengo esa pequeña s, entonces es decir, que una manera de calcular esa pequeña s, la s pequeña, después ya nada más sumo sobre eso, esa es esta integral diferencial de y por una cierta constante, después se puede fijar esa constante, más e a la y entre 1 menos e a la y por sobre estrella. Esa estrella no es más que el valor de la e de y en algún punto que después definimos. Y la e de y no es más que el inverso de esto. Es decir, llamen y a esta función b la llaman y despejan e en función de y. Entonces, eso es la e de y, es e función de esto, de y. Entonces, esa es esa función. Entonces, como esa la conozco, como acabamos de calcular el factor de Boltzmann, por lo tanto conozco el inverso, conozco la de y, pues tengo que integrar esto y ya me da la s de x. Y no nada más eso, sino me da también la energía por unidad de volumen con una fórmula similar, en donde el elemento que necesito para calcularla es básicamente la e de y. O sea, el inverso de la función de la b. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Jóvenes. Sí, está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Seguramente tiene, pues, un tema nuevo, pero más o menos están viendo cómo vamos desarrollando esto. Sí. Entonces, fíjense cuál es el camino que hemos seguido. Hemos inventado una distribución de la beta, de la temperatura, esa f de beta complicada que acabo de escribir, e integrándola integrando la f de beta multiplicada por e a la menos beta 0e, puedo calcular una cosa que se llama b de e, que es el factor de Boltzmann, y ahora puedo despejar la e en función de ese factor de Boltzmann, le llamo y, y eso me permite calcular la s chiquita de x y la u de x, que es la energía por unidad de volumen. Por lo tanto, si conozco la s chiquita de x, pues nada más sumo sobre todas esas de x de x y conozco la entropía, como estaba aquí. Conozco la S chiquita y la sumo y me da la entropía. Bueno,
caso de esa gamma xi cuadrada que pusimos ahí, de ese f de beta que les acabo de pintar, se puede hacer la integral de tal manera que se pueda calcular el b de e, bueno, ya la habíamos mostrado, se puede invertir para d y e, y se puede entonces obtener la s de x, esa integral que hice ahí, la u de x, y entonces resulta que la s de x chiquita es 1 menos pl a la pl, y lleva una k, lleva una constante, porque esa la tenemos ahí, pero es 1 menos pl a la p, de tal manera que la entropía, bueno, uno espera que la entropía sea 1 menos p a la p. Ojo, la pl que metí ahí por el momento es una especie de parámetro que digamos que tiene diferentes valores, es un parámetro que depende de cuál, si tomo P1, P2, P3, vale cierta cosa el parámetro, yo lo puedo poner como parámetro definido y lo pongo. Me doy cuenta que si desarrollo esto en serie, esta cosa que está aquí, PL a la PL, es E a la PL, logaritmo natural de PL. Entonces, esto es E a la PL, logaritmo natural de PL. Entonces, si eso lo desarrollo, me da un 1 menos PL, logaritmo natural de PL. El 1 se cancela con esto y me queda menos PL, logaritmo natural de PL. Y después me quedan todos esos con menos. Pero para que no me estorbe, paso el menos de este lado. Y entonces aquí todo me queda con más. Es la expansión de una exponencial en términos de PL, logaritmo natural de PL. Bueno. Este que está aquí es lo que se llama, es lo que corresponde a la entropía de Shannon. Bueno, siempre y cuando esa PL sea la probabilidad, ahorita vamos a ver que sí es. Este pedacito nada más es la entropía usual, la entropía de Boltzmann y Gibbs en física y la entropía de Shannon en el mundo de la información, que tiene otra interpretación. Bueno, la interpretación que les acabo de dar de mayor seguridad o menor seguridad sigue siendo válida ahí, pero realmente las dos tienen una concepción diferente a pesar de que es la misma fórmula. Es interesante, eso no me va a meter demasiado y casi me voy a quedar. En el caso cuántico, la entropía está definida por una cosa, no la pinté aquí con cuidado, pero está definida por una cosa que se llama la matriz de densidad. Es decir, si ustedes tienen la función de onda cuántica, si multiplican la función de onda conjugada, traspuesta conjugada por la función de onda, algunos de ustedes ya saben, probablemente eso da la probabilidad. Pero si ahora multiplican la función de onda por la función de onda, pero al revés, es decir, produciendo una matriz, digamos, digamos, como cuando multiplican dos vectores, pero no es el vector por el otro les da un número, sino multiplican dos vectores de tal manera que les produzca una matriz, un vector por el primer número del otro vector, o el otro vector por el otro primer número del otro, les da una matriz, por ejemplo, 4 por 4. Entonces, hay una cosa que se llama la matriz de densidad, que es algo así como psi por psi, pero otra vez formando una matriz, y esa matriz, en términos de la función de onda cuántica, es lo que se llama la entropía de von Neumann, y básicamente es la traza, ya no la suma, es la traza de ρ logaritmo natural de ρ, donde ρ es la matriz de densidad que estoy hablando, ρ logaritmo natural de ρ, con un signo menos la traza. Si pones aquí menos, entonces acá queda la traza de ρ logaritmo natural de ρ. La parte cuántica, que insisto, la ρ se construye con las funciones de onda. Y obviamente es tal que los valores de expectación de esas ρ, o los eigenvalores de esas ρ, son las p's. Los valores propios de esas matrices ρ son las p's. Es interesante que la entropía cuántica, aquí tomen k igual a 1 nada más, tomen k igual a 1. No vamos a tomar la suma, vamos a tomar k igual a 1. Se puede sacar de la siguiente fórmula, o sea, aquí no vamos a ir teniendo acá k igual a 1. Entonces aquí saquen la derivada de la traza de ρ a la n y hacen tender la n a aquí tienen, esta ρ a la n la pueden escribir como e a la n logaritmo de ρ. Entonces la derivada 1 de e a la n logaritmo de ρ, pues es otra vez e a la n logaritmo de ρ, ¿no? E a la n logaritmo de ρ por n logaritmo de ρ. Pero
si ponen la n igual a 1, entonces tienen n log rho, les queda log rho, y e a la n log rho, les queda e a la log rho, que es rho, les queda rho por el log de rho, que es exactamente la entropía de von Neumann, que es lo que acabamos de ver también en el caso de PES, nada más que, digamos, lo que va a ver con Ross. Aquí es rho log rho, la SK. Traza, porque son matrices, la S va a ser un número, entonces hay que sacar la traza, no puedo nada más sumar. Pero lo que vimos, lo que mostramos en un trabajo con Anacabo, mostramos es que es con Anacabo, esta derivada, que si hacemos la suma, no nada más tomamos la cosa para la primera derivada, sino tomamos las siguientes derivadas, y hacemos tender la n acá, que es lo que hacemos en este caso, o sea, hacemos la primera derivada y después hacemos tender la n a 1. En cada pedazo es una suma, en cada uno de los que vamos haciendo vamos a tender la n a 1, hacemos la segunda derivada, la n a 2, la n a 3, etc. Entonces, lo que nos sale es exactamente la versión cuántica de las entropías que yo propuse. Es decir, me sale esto, pero con Ross, me sale una matriz I menos rho a la rho, traza. Es interesante que, digamos, de una manera muy natural, este famoso cosa que se llama el réplica trick, por medio del cual si saco nada más una derivada y ya tener la n igual a 1, saco la entropía cuántica de von Neumann, también puedo sacar la entropía cuántica, las entropías cuánticas que se pueden salir las entropías cuánticas que yo propuse. Así que suena como muy razonable estas entropías generalizadas, porque desde el punto de vista de este famoso réplica trick, no son más que decir, bueno, oiga, no me saque nada más el primer término, nada más se saque la primera derivada del primer término, saque la segunda derivada, la tercera y la cuarta, y llega la serie. Ni el primero sí va a ser lo que conocemos, pero va a haber más. Bueno. Otra cosa que quiero enfatizar es esta que está aquí. Conste que aquí nada más estoy considerando, bueno, me regreso un poco nada más eso para completar. Estoy considerando esta de aquí. Hay otra que también obtuve, que hemos estado considerando, que es PAL a la menos PL menos 1. Pero esa no la vamos a considerar aquí. A esta le llamamos S más, y hay una que es este con más aquí, PL a la menos PL, y después este 1 con menos 1. Es otra posibilidad también que sale de estas consideraciones de manera muy natural. Ahora, hay una cosa que se llama la funcional de, ya no me acuerdo de quién, creo que es de Helmholtz. Esta funcional, es decir, si uno escribe una funcional, que es la entropía entre K, en el caso usual, pues ya dijimos, es la suma con signo menos de PI, de PL logaritmo de PL. La S entre K, lo vuelvo a poner acá para que lo vean acá. La S entre K es la suma de P logaritmo de PL, la usual nada más, sin el resto de los términos, con el signo correspondiente. Entonces, aquí tendría que poner la entropía, o sea, menos la suma de P logaritmo de PL, porque ya dividí entre la K, ya no me estorba la K. Y después se ponen dos constricciones, se llaman. Pongo una cosa aquí que va a tomar un valor, que toma un valor definido. El valor definido es que sé que la suma de P le da 1, sobre todas las posibles probabilidades que tenga en el sistema. Sobre todas las probabilidades, digamos, le da 1. Entonces, y aquí pongo otro numerito que se llaman multiplicadores de Lagrange. Aquí está gamma y beta, se llaman multiplicadores de Lagrange. Y aquí en el caso usual viene nada más PL por EL. Esta en el caso usual, aquí estoy ya poniendo el caso, en cierto sentido, esta es la energía por unidad de volumen ya para el caso nuestro, porque estamos considerando, el caso usual es nada más PL por L, y es muy fácil entender que esto es la energía, porque lo que estoy haciendo es multiplicar cada energía por la probabilidad que le corresponde, es decir, la energía 1 por P1, la energía 2 por P2. Pero aquí es más complicado, hay que hacer PL a la PL más 1. Si se deriva esta funcional con respecto a PL,
se obtiene esta bella cosa que está aquí. Si se hace para la entropía usual, menos P, el vector de PL, este sigue igual y este es nada más PLL, sale que la PL es igual a E a la menos beta EL, que es lo que habíamos sacado también para el factor de Boltzmann. Sale eso para la probabilidad también. Pero aquí sale una cosa espantosa, donde seguramente alguno de ustedes la notará rápidamente y me dirá cuál es la función PL en función de beta L. Hay que despejar aquí PL en función de beta L para que podamos, acuérdense, el caso usual sale PL igual a E a la menos beta L, pues aquí sí queremos saber qué da. Pues no, esta es una función trascendente, no se puede fácilmente. Ok, perdón, ¿le puedo hacer una consulta aquí o espero hasta el final? No, no, adelante, adelante, adelante. En Adelante. la ecuación 10, el funcional, Sí, ese es para un ensemble canónico, ¿verdad? sí, Y consideraron para un ensemble gran canónico, o sea, ¿cómo sería el multiplicador de Lagrange o cómo sería la probabilidad sí, para el caso de un ensemble gran canónico? sí, se puede hacer, se puede hacer. No, no, la física no varía prácticamente. Ah, ok, ok. Si no, como veo que ahí De aparece hecho, un PL, gamma por PL, un Sí, beta PL a la PL más uno, entonces como que... la física no varía. En el caso usual, por ejemplo, piensa en el caso usual, la PL Ujú, es igual a E a la menos beta L. ujú. Igual, no va, no Ah, va, ok, no va a cambiar. ok, ok, Eso no va a cambiar. sí, ok. de hecho yo quería comentarte, Will, que sí se está haciendo. Ah, ok, tú lo estás haciendo. Ok. Sí, Sí, se está No, ok, haciendo. ok, ok. pues la Sería física, bonito que me la, compartas la tus física, resultados cuando lo tengas. la física no cambia. Claro, La física básica no cambia. O sea, sí, sí son expresiones diferentes, pero no cambia. Ok, claro que sí. Bueno, esta física que estamos aquí no cambia. Ok, ok, gracias. Entonces, pero aquí sí pueden ustedes despejar beta L en función de PL. Eso sí, pueden poner beta L igual a, pasan estos términos acá del lado derecho y dividen entre este paréntesis y ya está. Bueno, pero lo que se hizo es pues hacer una aproximación de PL en función de beta L. Y eso permite, bueno, de hecho aquí se puede hacer al revés, o sea, se puede dibujar beta L como eje Y en función de PL. Y después lo meto en un espejo y saco esto. Y entonces aquí lo que pasa es que están las dos probabilidades, está el azul, que corresponde, que es el caso nuestro, es decir, PL sale una función, que vamos a ver, se puede hacer una aproximación de una función de beta L. Y el caso usual, pues sabemos que la PL es igual a E a la menos BTL y esa es la roja. Vean, las probabilidades en función de beta L ya son diferentes. Las probabilidades, la distribución de probabilidades entre términos de beta L usual es la roja y esta nueva es la azul. Una cosa que quizá no he dicho es que esta entropía nueva que hemos creado, ahorita lo vamos a ver un poco mejor, no es una entropía no es una entropía aditiva o una entropía extensiva, es decir, una de las propiedades que tiene la entropía de Boltzmann-Gibbs es que si uno agarra un sistema A y un sistema B y después agarra la suma del sistema A más B, la entropía del sistema paréntesis A más B es igual a la entropía del sistema S de A más la entropía S de B. Pero aquí no pasa eso, la entropía del sistema S de A más B es la entropía del sistema A más la entropía del sistema B más un término que tiene que ver con SA por SB. Es decir, se llama entropías no aditivas, entropías no extensivas. Como digo, hay otras en la literatura, pero depende de parámetros. Nosotros quisimos encontrar una que no dependa de parámetros. Aquí viene una formulita que es la que ya les había prometido en algún sentido. Ya vimos que en el caso usual la entropía, hay que tomar en cuenta una constante ahí, es menos PL, el logaritmo total de PL. Hay que pasar ese menos acá y es suma PL total de PL. Si uno considera todas las probabilidades iguales, entonces todas las PL son 1 entre omega, digamos. Eso se llama el número de microestados, 1 entre omega. Entonces quiere decir que tengo que hacer omega veces 1 entre omega por el logaritmo natural de 1 entre omega.
Si hago omega, a veces porque todos estos son 1 entre omega por el logaritmo natural de 1 entre omega. Y lo tengo que hacer omega veces. Entonces, omega por 1 entre omega da 1. Y esto me queda el logaritmo de 1 entre omega, que es menos el logaritmo natural de omega. Entonces, la S Boltzmann entre K con signo menos es igual a menos el logaritmo natural de omega, por lo tanto, esto es igual al logaritmo natural de omega. Es lo que decíamos al principio, de que si tengo omega igual a 2, entonces esta entropía pues, es fuera del valor de la constante K, esta entropía es el logaritmo natural de 2, hoy estamos usando logaritmos naturales, y si tengo un dado de 6 o de 50 caras, pues todo es el logaritmo natural de 6, el logaritmo natural de 5, de 50. Entonces crece la entropía con mi posible ignorancia de cuál lado va a salir, digamos. Ahora, en nuestro caso podemos hacer lo mismo, con la formulita 1 menos PL a las PL, no lo voy a mostrar, pero en vez de salir un logaritmo natural de omega nos sale esta bella cosa, digamos hay que pasar la S entre K acá, nos sale esto. Esto si lo expando en términos del usual logaritmo natural de omega, esto va a ser una serie en omegas, y ahora esas omegas las cambio por el logaritmo natural de omegas, y después me acuerdo que ese B entre K es el logaritmo natural de omega, quiere decir que esta entropía dividida entre K la puedo escribir como SB entre K, es decir, como el logaritmo natural de omega, más una cosa que va como el logaritmo natural de omega al cuadrado por E a la menos logaritmo natural de omega, o sea, como por 1 entre omega, por 1 entre 2 factorial, etc. Todos esos términos. Como la entropía para un sistema físico de muchas partículas, que es lo que pasa en los gases, en los líquidos, es tal que ese logaritmo de omega es enorme, es muy grande, porque esos dados son de 10 a la 20 partículas, digamos, o más, pues entonces este segundo término y este tercer término no juegan ningún papel, porque tienen una entropía muy grande, aunque aquí la SB entre que la entropía esta está al cuadrado, abajo tienen E a la SB entre K, y eso es enorme. Entonces esto entre eso se va al diablo. Entonces, en todo caso, si estas entropías juegan un papel, que parece que lo jugarán para sistemas de omegas chicas, o sea, cuando el logaritmo de omega no sea tan grande, cuando realmente esta SB entre K cuente un poco y no sea nada más este término, sino estos también jueguen un papel. ¿Está claro, jóvenes? Los jóvenes, no mis colegas y mis estudiantes, los jóvenes. ¿Está claro? Hasta ahorita sí, doctor. Nada más una pequeña pregunta. Ajá. ¿Qué simbolizaba la omega? La omega significa el número de microestados, o sea, en cuántos estados puede estar el objeto. Piensa otra vez en el dado, piensa en la moneda. La moneda puede estar en 2 estados. Por ejemplo, la probabilidad de la moneda es 1 medio, quiere decir que la omega es 2. Entonces, el número de estados en que puede estar la moneda es 2, o es caro o es cruz, son los únicos estados, las únicas posibilidades que tiene. En cambio, un dado de 6 dimensiones tiene una omega igual a 6, puede estar en 6 diferentes, se llaman microestados, en 6 diferentes posibilidades puede caer el dado hacia abajo o hacia arriba, depende de la cara que estés fijando, ¿no? Pero tiene 6 posibilidades. El número de microestados, obviamente, si tú tienes un gas o un líquido normal, pues tiene un montón de partículas, entonces todas esas partículas se pueden acomodar. Haz de cuenta que es un dado gigantesco con muchas caras, se pueden acomodar de muchas maneras y te pueden dar muchas posibilidades, muchos posibles microestados. ¿Quedó más o menos claro? Ah, sí, doctor. Muchas gracias. Pues nada. Entonces, entonces aquí no nada más quiero la P como función de la como de la beta L, sino ahora me quiero fijar en me quiero fijar en cómo se ve la S como función de omega, y aquí obviamente pues es claro, la S entre K, acá hagan la 1, la de Boltzmann es el logaritmo de omega. Bueno, pero esta es esta función, y entonces lo que veo es que esas dos, cuando la omega no es muy grande, es decir, cuando el número de microestados o el número de caras del dado, o sea, no es muy grande, entonces difieren.
la azul es la entropía nueva y la roja es la entropía usual. Entonces ustedes ven que para cuando las dos pruebas son iguales, es decir, en funciones de omega, las dos ecuaciones que pinté hace un momento, las vuelvo a poner, o sea, estoy dibujando esto, que es lo usual, y esto, que es lo nuevo. Y si ando en omegas más o menos chicas, 6, 7, 8, sí difieren, ahí está, ¿no? Si me voy, no sé si tengo la gráfica aquí, si me voy a omegas de 300, 400, que no es muy grande todavía, realmente un sistema de 200, 300 partículas no es nada, pero ya empiezan a pegarse. Ya que eso quiere decir que las nuevas entropías, la nueva entropía, pues no va a diferir mucho de la entropía usual que hemos usado. Así que en todo caso, si vamos a buscar efectos físicos, tendremos que buscar en sistemas de muy pocas partículas, de muy pocos grados de libertad, de muy pocos microestados, ¿no? Y eso lo hemos estado haciendo. Bueno, aquí ya vienen más cosas que no... Esta sí me interesa, miren. Y lo voy a poner... Esta me interesa. ¿Qué tiene que ver la entropía con la gravitación? Bueno, desde luego tiene que ver por varios lados. O sea, la primera idea de que la entropía tiene que ver con la gravitación fue de Jacob Bekenstein. Y después ahí le siguió mucho Hawking con unas ideas tan muy importantes, pero la idea fundamental de Jacob Bekenstein ya murió, bueno, igual que también Stephen Hawking. Jacob Bekenstein era un judío que era mexicano, hasta los 18 años más o menos vivió en México. Pues después se fue a estudiar a Estados Unidos, después se doctorado en Estados Unidos y después se fue de profesor a Israel. Yo tuve el gusto de conocerlo. Jacob Bekenstein le ocurrió una idea sensacional, una idea absolutamente loca, absurda, que no podría creer nadie. El mismo Hawking no la creyó, no la pudo creer al principio. ¿Cuál es esa idea? Bekenstein probó, olvídense de esta S chiquita no es la misma que antes, por eso está gordita. Bekenstein probó que la entropía de un agujero negro es proporcional a su área. Bueno, es igual a su área fuera de una constante. Es decir, la entropía normalmente es una cantidad que depende en física del líquido que estoy considerando, del gas, etc. Depende del volumen, depende de cuántas partículas tengo ahí, cuántas pelotas tengo, a qué velocidad se mueven. La entropía es es una cantidad física, es como si estamos hablando de la temperatura o de la presión. Entonces, de repente yo les digo que hay un sistema, ¿no? En donde la entropía, que es una cantidad física, depende nada más del área. Es como si les dijera, la temperatura depende, es igual al área en un agujero negro. Bueno, de hecho, va a tener que ver nada más con el área. O, etcétera. Entonces, entonces, de repente es loco, porque además el área es una superficie de 2 dimensiones. No es el agujero negro gordito ahí que vemos que adentro tiene volumen, no, depende solo del área que lo circunda, del área que lo contiene. Y así es. Sorry, pero así es. Esta es la fórmula del famoso Bekenstein. Olvídense de esta S gordita. Y eso dio pie para ahora un montón de ideas. En cuerdas se ha usado mucho, en particular una gente que ha trabajado mucho eso un poco más, y bueno, y lo desarrolló también con unas ideas muy interesantes, Juan Maldacena, que es un muchacho, tiene 50 años, solo de 50, pero argentino, que trabaja en el Instituto Instituto de Física y Teoría de Princeton, que es uno de los lugares más renombrados en física teórica del mundo. Pero Bekenstein fue el que se le ocurrió, que era estudiante de John Archibald Wheeler, otro enorme de la física. Bueno, y eso se llama la holografía, es decir, todas esas propiedades físicas que deberían depender de toda la bola, dependen ahora de la superficie nada más. Entonces, todas las propiedades de 3 dimensiones se van a propiedades de 2 dimensiones. Eso ha seguido en la física, ya no me quiero meter mucho más allá, pero es una idea que
se considera fundamental para muchas cosas. La idea de holografía porque es un holograma. Es como si ustedes están viendo una película en su casa de ustedes y de sus tíos y no sé qué, y resulta que ustedes son eso, lo que está en la pantalla. No son ustedes, son lo que está en la pantalla. Así de extremo es. Los verdaderos ustedes son los que están en la pantalla, ahí sobre la pared. Seres de 2 dimensiones, o de 3. ¿Se entiende lo extremo que es esa idea? ¿Jóvenes? Sí, 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 sí. Es muy extremo. Después Hawking la trabajó un poco, al principio no la creía, la trabajó y hizo las famosas leyes de la radiación del cuerpo negro, que son muy interesantes, digamos, ya tomando eso, ya que se creyó eso, sacó una serie de resultados que también son muy originales y muy buenos. Bueno. Entonces Ted Jacobson primero fue el que propuso que de alguna manera, fíjense, de la gravitación podemos sacar la entropía de un agujero negro, que es esta de acá, olvídense, esta es chiquita, que depende del área del objeto que estamos considerando. Bueno, Ted Jacobson después también complementó un poco más didácticamente eso de Eric Berlinde, pero esa idea de Ted Jacobson. Dijo, bueno, y si tengo la entropía, ¿me puedo regresar a la gravitación? ¿Puedo regresarme de la entropía a la gravitación? Y aquí vamos a ver un poco para la ley de Newton. Lo que sacaron es que la ley de Newton es gmm entre r cuadrada por 1, olvídense de este pedazo, pues eso sale, esta fuerza sale de hacer ciertas operaciones sobre esta entropía. Pero se dan cuenta que si la entropía tiene algo más, entonces hay un término extra que es parcial de S chiquita con respecto al área. En general, esto también va a depender del área. Como en nuestro caso nosotros tenemos que la S es la S usual más términos, acuérdense que sale B a la menos S por S, B entre K al cuadrado, o sea, son términos extras. En cada uno de esos términos podemos poner este término, en cada SB entre K que nos va apareciendo por nuestro término, y nos sale un chorizo que tiene una expansión aquí, esta S chica son un montón de términos aparte, que tienen la forma de esto al cuadrado por la exponencial de esto negativa, etcétera, el primero, digamos. Bueno. Entonces sabemos cuánto vale esta S y podemos calcular la parcial de S chica con respecto al área, porque depende del área, donde el área es igual a 4πr cuadrada del agujero negro que estamos considerando. Entonces, el resultado, básicamente, ya no me acuerdo si este resultado está bien o no, porque lo tuve que corregir, pero es una variación muy pequeña en todo caso. El resultado es que el primer término pues es la ley de lo que esperamos, igual que acá 1, pero después hay términos extras que esencialmente esta LP es la longitud de Planck, es muy chiquito, etc. Pero básicamente, digamos, el término dominante es esta exponencial E a la menos R cuadrada entre LP al cuadrado. Es decir, va a jugar un papel importante solo cuando los radios sean muy chiquitos, solo para micro agujeros negros, donde los radios de los agujeros negros no difieran mucho de la longitud de Planck, que es uno muy chiquito. Es como el extremo, es como la distancia más chiquita en quantum gravity que podemos pensar. Bueno, fíjense que si la R es muy grande, la de una estrella, lo dividimos entre LP al cuadrado, pues nos da un número enorme, y como esto es negativo, pues entonces todo este término tampoco va a jugar un papel importante. Entonces, la gravitación de Newton sale de la entropía. La gravitación de Einstein también. Vamos a ver un poco qué es lo que hizo, fue la idea de Jacobson. La idea de Jacobson es usar una cosa que se llama la relación de Clausius. La relación de Clausius dice que delta Q, o sea, la variación del calor entre la temperatura es igual a la variación de la entropía. Este término aquí es igual a este. Y se puede ver, eso es lo que hizo Jacobson, se puede ver que la delta Q entre T queda en términos de esta horrible integral que está aquí, que tiene que ver con el tensor de energía-momento. Eso es bastante razonable, porque el calor es energía, entonces esto tiene que ver con una integral, no importa, una integral muy complicada, y sobre ciertos vectores de Killing, etcétera, sobre el tensor de energía-momento, es decir, la energía-momento tiene que ver con el calor, y la T pues es una cosa que normaliza y esto.
Y la variación de la entropía, en este caso la entropía usual, tiene que ver, es una cosa geométrica, porque acuérdense que tiene que ver con el área. Entonces es una cosa geométrica que tiene que ver con los tensores de Riemann, que es geometría diferencial por esta integral. Y entonces lo que probó Jacobson es que si yo impongo la ley de Clausius, esto igual a esto, entonces esto que está aquí tiene que ser igual a esto. Y como esta integral está hecha sobre están hechas sobre los mismos parámetros, quiere decir que TAB es igual a RAB, que son las ecuaciones de Einstein. Bueno, son R mun U menos 1 medio de G mun U por R igual a T mun U, pero se le puede quitar ese término de en medio para cuando hace una traza y queda que RAB es igual a TAB, son las ecuaciones de Einstein. Es decir, las ecuaciones de Einstein salen de la entropía. Esta es la entropía, digamos, esta es una manera más general de poner la variación de la entropía que nos propuso Bekenstein, y esto es simplemente que la energía tiene que estar dada en términos de alguna cosa del tensor de energía-momento, entonces esto me da las ecuaciones de Einstein. Esta integral desaparece, queda que TAB es igual a RAB, porque todo está integrado sobre el mismo lado, o lo mismo. En nuestro caso, no es así, porque nuestra delta S es hacia primeros términos, a primer ojo de vuelo, a vuelo de pájaro, es delta SB, pero tiene un término que es algo como SB por delta SB, eso se ve de las S que puse ahí, si saca una delta S, ¿cómo se ve delta S en términos de delta SB entre K, digamos? No se me importa. Entonces quiere decir que si yo metiera la ley de Clausius para esta delta S en vez de delta SB, pues me saldría un término aparte que sería delta SB por SB, que sería algo así como esta integral, pero multiplicado por la integral de la integral para poder sacar la SB. Si necesito integrar esta integral para que salga SB, es una cosa muy complicada, pero eso me dice que las ecuaciones de Einstein mismas, si uso entropías más generales, podrían variar. Pero lo que es importante, independientemente de las entropías que aquí estoy presentando, lo que es importante es que la entropía me trae como consecuencia a la gravitación. Primero la gravitación de Newton, tiene mi entropía cuadrada, y si tengo entropías generalizadas sale otro pedacito, y después la gravitación de Einstein. Bueno, hasta ahí esta parte, y voy a dar un brinco muy grande, y además con un paper que tengo aquí, que nos lo acaban de aceptar, pero aquí les quiero decir nada más dos o tres cosas. Miren, Joan Baez, primo hermano de la famosa cantante, matemático físico, con otro colega polar, se le ocurrió escribir esta ecuación. Acuérdense que habíamos escrito P, logaritmo natural de P, menos una cierta parámetro P, suma de P. Aquí eran sumas lo que teníamos, suma de P, log de P, y acá teníamos suma de P, y aquí teníamos algo así como P por energías. En el caso usual, en nuestro caso era P a la P más 1, ¿no? Bueno, aquí sería a la X a la X. Bueno, esta cosa que está aquí se llama la amplitud de Feynman. Seguramente ustedes no la han visto, o muy probablemente no la han visto, a lo mejor alguno que haya llevado cuántico, un profesor le ha platicado algo, pero les digo, Feynman, un tipo también genial, por cierto, también alumno de John Archibald Wheeler, igual que Bekenstein, hizo el doctorado con John Archibald Wheeler. Bueno, a Feynman se le ocurrió una manera diferente de pensar en la mecánica cuántica. Y eso se llama las path integrals, las integrales de camino de Feynman. Básicamente la idea es que si ustedes van de un punto a otro, clásicamente, pues siguen la trayectoria clásica. Pero si ustedes van de un punto a otro y hay cuántica, entonces hay un montón de trayectorias que tendrían ustedes sumar sobre todas las trayectorias, porque todas son probables, unas con probabilidades muy, muy bajas, otras con probabilidades muy grandes, pero tendrían que sumar sobre todas las trayectorias. Entonces, para eso, para poder realmente saber el resultado, para eso y para poder calcular entonces cómo está la cuántica de un punto a otro, cómo hay todas esas variaciones de esas trayectorias, se inventaron las
las path integrals. Y para eso se define una amplitud, digamos, de cómo son las trayectorias. Esa amplitud es la exponencial de e a la is. Este es como el lagrangiano, la función de Lagrange, la acción entre h barra. No vamos a entrar en grandes detalles de cómo es eso, pero eso es la... Y ahorita vamos a ver un poquito mejor. Bueno, eso sí le ocurrió a Weiss y a Polar. Nosotros se nos ocurrió decir, bueno, vamos a tomar la idea de Weiss y Polar y vamos a hacer otra cosa que es lo que se llama el propagador. El propagador es un pariente. Aquí la S que aparece es la S cuántica, la S completa, todo el problema, que realmente no sabemos cuál es bien. Pero las S clásicas, es decir, la acción clásica, por ejemplo, si ustedes tienen una partícula libre, pues la partícula libre tiene una función de Lagrange que es la energía cinética menos la energía potencial. Y entonces la energía cinética pues es un medio de mv cuadrado, un medio de x punto cuadrado. Y eso sí lo pueden poner aquí. Y ya saben cuál es el propagador que también lo inventó Feynman y sus colegas. Ya saben que el propagador pues es la exponencial de i a la is clásica entre h barra. Pero lo pueden calcular por los métodos que Feynman nos propuso, y entonces lo que nosotros propusimos es que en vez de poner aquí A, pusiéramos la K. Y el resultado es perfectamente válido, porque fíjese aquí, si hago la variación de esto, lo mismo que hicimos antes, la derivada de esto con respecto a A, me da A igual a la exponencial de E a la menos IS, aquí está la S. Bueno, y si meto K, en vez de A, piensen en KI, pues entonces me sale K igual a E a la IS clásica entre H barra. No a la menos I, a la I entre H barra. Entonces, pero pongo acá, aquí pongo K, aquí pongo la S clásica, acá pongo K, acá pongo K, acá pongo K. Es el propagador de Feynman. El propagador de Feynman, esa es una nueva propuesta, digamos. Polar y ellos hicieron esta propuesta. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una propuesta alterna, que es usar el propagador en vez de la amplitud, que se llama esta. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, o cómo ya de manera concreta lo veo con mi cosa cuántica? Bueno, quizá me adelanto un poco y les digo, miren, el propagador usual, ahorita lo vamos a ver, el propagador usual que ustedes calculan de la función, de la acción clásica, cumple exactamente la ecuación de Schrödinger, es decir, la ecuación que cumple la función de onda. Así que de alguna manera ya les da información sobre la función de onda. Es como si estuvieran resolviendo la ecuación de Schrödinger. Si conocen la K, de alguna manera ya conocen la función de onda. Ponemos la función de onda cero, se llama la primera. Y después hay una propiedad que permite transportar a la K. Por ejemplo, si ustedes están en un punto y en un tiempo dado, pueden hacer una integral sobre la primera K que calcularon y pueden calcular la K en un siguiente punto, en un siguiente tiempo. Es decir, el propagador, por eso se llama propagador, permite propagar la función de onda o la misma K0, la función de onda, la misma K0, digamos la primera, a otro punto más adelante. Ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo. Entonces lo que nosotros queremos hacer aquí es, acuérdense que habíamos hecho esta cosa de aquí, habíamos hecho el funcional de la entropía menos la suma de las PL, E a la PL más 1. Eso es lo que habíamos hecho para el caso de la entropía nueva. Entonces, lo que hay que hacer, si lo hace uno a la Weiss polar, es poner aquí la quantropy, así le llamaron ellos, que sería 1 menos AX a la X. Ya no sería sería nada más AX logaritmo actual de X o signo menos, sino esta es la nuestra, la que corresponde, de alguna manera corresponde a las entropías que hemos hecho. Después un término que nada más lleva la X aquí de X y otro término que lleva aquí la acción cuántica por la X. Acuérdense que aquí en vez de salir solita la PL, salía la PL más 1, entonces aquí es AX a la X más 1. Y entonces lo que tengo que hacer es derivar esto
con respecto a la A, y eso me va a dar una relación entre la acción y la A chica, que esa sí se puede despejar. Como vimos, es como la beta L en función de la P, pero no al revés, la PL en función de esto no, pero la podemos aproximar. Y entonces empezamos también a hacer una aproximación ahí, que es una aproximación que hay que tener cuidado, porque en general son números complejos, son cuantías complejas, pero se puede hacer una aproximación como lo que hicimos antes. Y finalmente el punto es que uno puede calcular un propagador. Insisto, recuerden que el propagador nos permite propagar la función de onda. Tomamos una función de onda básica y la propagamos con el propagador, pero entonces tenemos un propagador generalizado. El propagador usual sería nada más esta E a la menos lambda, S clásica, por una cierta constante. Lo que pasa es que si usamos la entropía más, la constante varía un poquito, por eso lo pusimos N más, pero nada más ese sería este primer punto, el 1 aquí. Eso es lo que da el caso usual, con la entropía usual, pero da todos esos bits, que más o menos son las cosas que hemos sacado también en el otro caso. Fíjense, teníamos algo así como la entropía al cuadrado sobre E a la entropía, o por E a la menos entropía. Eso es este término. Y así sucesivamente. Entonces, y aquí está el otro caso, pero eso no importa. Lo importante es que tenemos un propagador diferente y entonces estamos corrigiendo la cuántica. O sea, son dos cosas importantes. Una, si me creo la quantropy de Weiss y de Polar, tengo una manera de calcular la amplitud de Feynman de una manera muy similar a como calculo la probabilidad dada una cierta entropía. Y dos, si uso el propagador, lo mismo es cierto, nada más que ahora la acción que me sale, de la cual es función la K, es la S clásica, que son cálculos que sí puedo hacer. Como digo, la S cuántica realmente no la conozco bien, en ningún caso. Y entonces puedo, como el propagador, digamos, de orden cero, se puede identificar con algo así como la función de onda. Entonces tener el propagador que además me permite provocar la función de onda de orden cero a otros órdenes, pues ya estoy listo, porque puedo propagar, digamos, la función de onda de un punto a otro. Es decir, aquí hay algunos resultados, por ejemplo, el caso usual es lo amarillito, digamos. Aquí es una gráfica de la parte real de estas cosas contra cosas que están en tamaño de H barras. Y lo que pasa en el caso usual es la amarillita, y una de las nuestras, la azulita, nada más la pongo ahí. Y lo que pasa aquí es que esta región alrededor de H barra es la región alrededor de H barra. Sí cambia, digamos, sí tiene efectos cuánticos. Pero después, tanto en el caso usual, el caso de Feynman usual, como el nuestro, pero aquí más rápido, esto empieza a oscilar muy rápidamente de arriba abajo. Y entonces todas esas oscilaciones se cancelan, porque son igualmente de grandotas para arriba y para abajo y se cancelan. Y esta se llama la parte clásica, es decir, esa parte no cuenta cuánticamente. Y aquí lo que pasa es que de alguna manera la parte clásica empieza más rápidamente y la parte cuántica está restringida a valores más cercanos a H barra. Es el resultado, pero lo que importante es que quiere decir, en el caso usual, aún sin las entropías nuevas, la entropía nos permite, a través de hacer el procedimiento de Jacobson, después que siguió Berlinde, nos permite encontrar las ecuaciones de Einstein. Y aquí la quantropy, ya sea con la amplitud o con el propagador, nos permite calcular las As o las Ks usuales. Es decir, con la definición de quantropy, yo puedo usar esa entropía generalizada, esa quantropy, y encontrar la cuántica que conozco, en el formalismo de Feynman. Bueno, allá acabo recomendándoles que se compren, lean, vean, no dejen de hacerlo, las Feynman Lectures on Physics. Son maravillosas. Feynman se dedicó a hacer clases y lo hizo con toda la genialidad que tenía, y son maravillosas.
las conferencias de Feynman que daba a los estudiantes. Decían que Feynman, con los años que hizo eso, tenía más o menos la siguiente regla. Si llegaban los estudiantes de licenciatura o de las carreras, porque creo que eso se le daba inclusive a estudiantes de otras carreras, entonces tenía su oficina y toda la secretaria tenía la orden de que todos los estudiantes de licenciatura, todos los estudiantes que estaban llevando el curso, tenían inmediatamente entrada con él. Ni siquiera les preguntaba, entraban a ver qué querían, les preguntaba. Los estudiantes de maestría tenían creo que unos ciertos horarios, martes y jueves o lo que sea. Y los estudiantes de doctorado tenían que hacer cita especial. Así era Feynman, según me cuentan. Yo no conozco a alguien que hizo el doctorado con él, pero nunca le he preguntado cómo era el procedimiento, pero eso es lo que cuentan. Bueno, ahí acabo. Más quiero insistir, la entropía nos permite a través de que la entropía es igual al área del agujero negro, etcétera, hacer algunos trucos que nos permiten ir de la entropía a la gravitación. Y la entropía generalizada tipo quantropy, ya sea a la Bayes polar o a la propuesta que nosotros hacemos, nos permite recuperar el formalismo de Feynman de la mecánica cuántica, es decir, la entropía vista como quantropía nos lleva a la cuántica, la entropía nos lleva a la gravitación por un lado y a la cuántica por otro. Eso es todo. A ver, preguntas, comentarios, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Gracias por su plática, doctor. Y se escucha, profesor. Gracias a ustedes. A ver, jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Bueno, también mis estudiantes de maestría y doctorado, pero sobre todo los jóvenes. A ver, ¿alguna pregunta? Comentarios. Yo sé que no, son temas nuevos para ustedes, un poquito. Además son novedosos, no son de clase usual. ¿Alguna pregunta? Voy a empezar yo, doctor, con una pregunta. Sofía levantó la mano. Ah, perdón, José. Sí, continúa. Bueno, mejor Sofía, adelante, que ya levantó la mano así primero que yo. Adelante. Adelante. No, mejor si quiere usted remató más mi pregunta. Ah, bueno, está bien. Una pregunta breve, doctor, con respecto al propagador de la que aparece en la quantropy. Este formalismo digamos, el propagador corregido por la entropía podría llevarse, digamos, al ámbito de la teoría de campo, teoría cuántica de campo, y tener, digamos, una especie de diagramas de Feynman corregidos por entropía. Seguramente sí. No lo hemos hecho, pero seguramente sí, porque finalmente, digamos, los propagadores y las amplitudes y los propagadores son básicos para ir a esos cálculos, ¿no? O sea, es una buena pregunta. La mecánica cuántica, digamos, a la Feynman, es la que se conecta, digamos, con la teoría cuántica de campo, ¿no? Así que seguramente algo se podría hacer. Hay que pensarlo, sí. Buena pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Estuvo muy buena plática. Gracias. Gracias. A ver, Sofía. Sí, doctor, gracias. En una de las diapositivas de la presentación, cuando veíamos al inicio la idea de Jacobson de regresar de la entropía a la gravitación y se obtenía la ley de Newton modificada, mencionó usted que esta fuerza que se obtiene solo es válida cuando el radio de un agujero negro, por ejemplo, es menor a la longitud de Planck. No, del orden. Puede ser mayor, pero digamos, no puede ser 10 a la 20 veces mayor, como es el radio de un agujero negro grandote, de esos que estamos viendo de radiación gravitatoria. Tiene que ser, sale esencialmente R cuadrada entre LP al cuadrado, o sea, R entre RP. Entonces, digamos, 10 veces, quizás hasta 100 veces ese término cuenta un poquito. Y después ya no.
Bueno, siempre cuenta, pero no lo veríamos, ¿no? O sea, es una corrección muy chiquita. Porque es una e exponencial, es un cierto término ahí, después e a la menos r cuadrada entre LP cuadrado, ¿no? Entonces, si fueran iguales, la r es igual a LP, entonces eso es e a la menos 1. Entonces 1 entre e. Y si es 10 veces, pues es e a la menos, porque de punto al cuadrado, entonces e a la menos 100, algo por el estilo. E a la menos 100 ya es muy chico, pero bueno, todavía para correcciones cuánticas muy finas eso se puede ocurrir. Pero si después ya te vas a un objeto que es del tamaño de los bichos que estamos viendo, que eso debe ser como 10 a la 50 la LP, pues entonces ya tienes algo así como 10 a la menos 100, E a la 10 a la menos 100, E a la 10 a la menos 10 a la 100, algo por el estilo, ya no es nada, ya no cuenta. En todo caso, es un efecto muy fino, dicho de otra manera, probablemente muy cercano a quantum gravity, cuando estamos considerando distancias, efectos cercanos a la longitud de Planck, que es donde la quantum gravity probablemente juega algún papel. ¿Está claro? Sí, doctor, ya más claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo, doctor. Identifícate, por favor. Sí, mi pregunta va relacionada más. Sí, ¿cómo te llamas? Aarón. ¿Perdón? Me llamo Aarón. ¿Te llamas qué? Aarón. Javier Padrón. Aarón. Ok, está bien. Mi pregunta va más orientada a la forma en la que están definidas las integrales de camino de Feynman. Sí. No entendí muy bien a lo que es en sí la amplitud de Feynman. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No entendí. ¿Es una amplitud de Feynman? Sí. Sí, básicamente, insisto, si tú tienes dos puntos A y B, y vas clásicamente de A y B, de A a B, pues la trayectoria es una sola, ¿no? Cada ciertas condiciones iniciales y ciertas condiciones finales, la trayectoria es una sola, ¿no? En cierta energía, etc. Si tienes un sistema, si tienes un caso cuántico, entonces en principio, como la función de onda del universo te dice que puedes calcular muchas probabilidades, y esas probabilidades son muchas, unas son muy grandes, otras son muy pequeñas, pero cuentan. Todo lo que tienes que hacer de alguna manera para saber todas tus posibilidades de ir de A a B, tienes que de alguna manera que sumar todas las trayectorias. Son en principio infinitas, son un montón de trayectorias. Entonces, esa amplitud de Feynman te permite de alguna manera hacer integrales sobre todo eso, para poder tener un resultado de toda la contribución cuántica, digamos, de las diferentes trayectorias. Esa es la idea. Ya la parte matemática se puede ver con detalle, pero esa es la idea fundamental. Por eso, las amplitudes de Feynman. ¿Ok? Sí, ya me quedó más claro. Puedes ver de otra manera. Por ejemplo, si tú agarras a lo mejor, te queda más claro, si tú agarras un átomo de hidrógeno, lo que sea, un átomo con un núcleo que tiene los electrones dando vueltas, cuernos, eso es mentira. Ese es el átomo de Bohr que dice que hay ciertas trayectorias de los electrones dándole vuelta al núcleo. En general, cada vuelta de esas o algo así es una probabilidad, es como una nube de probabilidades, donde sí, digamos, alrededor por ejemplo, del primer nivel, sí tienes, digamos, un pico muy grande en donde realmente has calculado la trayectoria de Bohr, pero tienes realmente una distribución, digamos, muy amplia que se cae, o sea, el electrón podría estar a 5.000 millones de kilómetros de la segunda órbita de Bohr, aunque ahí la probabilidad sea 10 a la menos 50. ¿Me explico? Entonces es una cosa fósil, es una cosa que como una nube, digamos. Claro que esa nube
está más negrita o más definida en una cierta región, pero eso no quiere decir que todo lo demás no sea probable, es probable. Es un poco la idea. ¿Cómo le hago para tener en cuenta eso? Eso es lo que es la cuántica. La cuántica son todas las probabilidades, no nada más la probabilidad que me da la trayectoria que identifico como la trayectoria, vamos a hacer, la más probable o la que normalmente identifico como la trayectoria clásica. Los electrones no son pelotitas dando, son unas montañas ahí totalmente difusas, estándar que sí, alrededor del pico de esa montaña es más o menos lo que conocemos como clásico, porque es una compuesta que tiene probabilidades en todos los lados de la montaña. Eso es en el fondo, como idea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, Doc. Sí. Se ha hecho un análisis en el contexto de la cosmología cuántica, el papel que pueden jugar estas entropías S más y S menos. ¿En el contexto de la cosmología cuántica? Ajá. No. Okay. Eso podría, no es una buena pregunta, podría quizá tratar de verse, digamos, finalmente lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, la cosmología cuántica hecha con Patti Integral la hizo más bien Feynman y Hartley. Vamos a usar ese formalismo. Y sí, digamos, si uno fuera ese formalismo, lo que tendría que ser ver es cómo esas amplitudes que ellos usaron, o esas, las amplitudes son un problema, porque no sabemos qué hacer realmente. Pero eso es propagadores, formalmente es muy bonito y sale muy bien, pero había que ver cómo hay que ampliar esos propagadores porque finalmente es una buena pregunta. La cosmología cuántica, la ecuación de cosmología cuántica es una especie de ecuación, no es exactamente, pero es una especie de ecuación cuántica usual, y esa se va a ver alterada por este tipo de cosas. Y sí, podemos tratar de verlo a la Feynman. Ok. No se ha hecho. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo sí tengo una pregunta respecto a la cuántropy que mencionó. ¿Quién es? Wilfredo. Wilfredo, sí. Sí, respecto a la cuántropy, ¿no? Es un término que por primera vez escucho. Bueno, sí lo escuché a usted mencionarlo ya una vez en una de las comidas a las que asistíamos cuando todo era normal. Pero siempre me queda la duda, ¿qué es exactamente la cuántropy? ¿Qué aporta a la física? ¿Cuál es su aporte? Bueno, pues por ejemplo, si usas aquí una cuántropy con propagadores, lo que estamos diciendo es que la cuántica cambia. Ok. Pero ese cambio, ¿qué ofrece? Pues ahí están los cálculos. Para el oscilador armónico, en ese paper están los cálculos para el oscilador armónico, para la partícula libre, etc. Okay. Son términos también muy chiquitos, pero digamos, tu cuántica se ve afectada con correcciones al propagador usual. Ok. Correcciones. Exacto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno. Rogelio, bueno. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? No,
No, ninguna. Es que pensé que quería saber si estábamos aquí. No, gracias, mamá. Sí, mamá. No, nada más quería saber alguna otra pregunta y ya, digamos, una última pregunta y ahí lo empezamos a dejar, porque si no, se nos va. Bueno, no, yo con mucho gusto aquí le seguimos un rato, pero. A ver, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Duda, Es un tema nuevo en algún sentido, en muchos sentidos. Eh, eh, por un lado son las entropías estas nuevas que estamos usando, por otro lado esta idea de, 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 de Quantropy vista un poco como originalmente la propusieron Weiss y Polar, o como nosotros la estamos proponiendo, y bueno, pues eso no claro, si las amplitudes de Feynman y los propagadores de Feynman usuales se conocen muy bien, pero digamos, es novedoso. Lo que a mí me parece interesante es que, digamos, usando ideas de entropía, usando bases de entropía, pueda uno de alguna manera llegar a gravitación y pueda uno por otro lado llegar a cuántica. Pues hasta un punto sorprendente, sé que la entropía la pueden exprimir y sacarle tantas cosas. Y aquí no estamos hablando nada de entropía e información. Me imagino que Jesús Fuentes, cuando dé su plática, hablará un poco más de algunas de esas ideas. ¿Estás por ahí, Jesús? ¿Bueno? Sí, aquí estoy. Digo, me imagino que cuando tú presentes hablarás un poco más en conexión con información, ¿o no? Sí, Ok. sí, así es. Nada más digo que toda esa branch, digamos, de la entropía, lo que se llama la entropía de Shannon, aquí no la hemos tocado. Bueno, fuera de haber mencionado el nombre de Shannon por ahí, pero no lo hemos tocado. Y bueno, y también lo hemos empleado en algunos problemas físicos interesantes, como Fokker-Planck o Bose-Einstein, en fin, hemos hecho y ahora estamos haciendo también fluctuaciones estadísticas, en fin, le hemos sacado jugo por el lado de la física por varios lados. Hay varios artículos ahí con varios investigadores que pueden, si les interesa. Se pueden meter a Inspire, bueno, Inspire después no tiene todo, pero a Google Scholar, digamos, ahí pueden buscar los artículos míos y ahí aparecen mis colegas también, mis colegas que han trabajado algunas cosas con. También, entre información, pues la entropía juega un papel importantísimo y probablemente las entropías modificadas pueden, bueno, de hecho tenemos cálculos al respecto, pueden decir algo. Ahora habrá que ver si ese algo es realmente muy relevante o no, ¿no? Eso, algunas cosas proponemos por ahí, pero todavía no estamos 100% seguros de que estos términos pequeños de corrección nos alteren demasiado las verdaderas cosas físicas o de información que usuales, digamos, ¿no? Bueno, ya me voy. Último chance para la última pregunta. ¿Ya no? Bueno, jóvenes y colegas. A ver, Alguien levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es más orientada a si ¿Quién es? sabe si existen algunos otros. ¿Cómo te llamas? Soy Aarón. Soy Aarón. Otra vez, Aarón. Sí, adelante, dime. Mi pregunta es más orientada a lo que estaba platicando sobre los tipos, lo que es la quantropy. ¿Sabe si existen algunos otros tipos de correcciones a la mecánica cuántica? Bueno, con la quantropy usual no. Con la que inventaron Weiss y Polar no. Nada más es una manera, digamos, de sacar otra vez la amplitud de Feynman. Y también con nuestra propuesta con el propagador
Si usamos la entropía, la quantropy usual, digamos, la quantropy del propagador usual, pues no pasa nada, o sea, es lo mismo. Si uso una entropía modificada, como nosotros estamos usando, entonces sí salen términos extras, es decir, y esos términos extras pues habrá que ver. Por ejemplo, aquí, ahí hice unas gráficas, pero por ejemplo, si quieren ver más como una formulita, aquí tienen este término de aquí, este solito, ¿no? Multiplicado por 1, es la K usual, quiten el más, la K usual es una constante por esta cosa. Ese es el propagador usual. Pero el propagador modificado tiene además este término y otros. Entonces, en general, este propagador va a ser diferente y por lo tanto va a traer términos extras. De hecho, este propagador solito aquí es el propagador de la partícula libre. Entonces, la partícula libre ya no va a ser libre, porque va a traer aquí términos extras que de alguna manera lo que quieren decir es que mi cuántica se está comportando como si la ecuación de Schrödinger tuviera un potencial y no tuviera cero potencial. La partícula libre tiene cero potencial. Muy poquito, porque esos términos son muy chiquitos, pero este término, esta exponencial es chica, después multiplicado otra vez por la exponencial y por ese término al cuadrado pues, se hace muy chiquito, pero va a jugar un papel. Otra vez son cosas aquí, lo que pasa parece una I, pero son cosas de este término, por ejemplo, como al cuadrado, por esta exponencial negativa, por decirlo así. El I hay que verlo con cuidado. Entonces, esta exponencial negativa es grande, este número es grande, y la exponencial negativa entonces hace un número muy grande, pero abajo. Entonces, aunque esté al cuadrado, el número muy grande abajo se come a muy rápidamente. Entonces, Paco juega un papel solo cuando esta cosa no sea tan grande. Y eso va a pasar solo bajo ciertas condiciones. Ok. Ahí está, por ejemplo, la partícula libre. Y en ese paper, con Nana Cabo, con Roberto Santos, hay varios ejemplos. Está el ejemplo de la partícula libre, del oscilador armónico y de una pared infinita, de un potencial de pared infinita. Esas son las correcciones. En cada caso había que verlas con cuidado y ver más o menos qué tamaño puede ser se va a ver afectado el problema físico, ¿no? ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, doctor, sí me quedó más claro. Aquí, por ejemplo, se ven varias. Las grafiquitas también son interesantes. Esas, libro de capacidad, ya les dije de una, pero tampoco se puede decir de todas, ¿no? Como que eso tiene una influencia más fuerte en la región cuántica. Esta es la región muy cuántica, cerca de H barra, ¿no? El azul es el nuestro. Y el amarillo es el usual, digamos. Es un poco como cuando vimos las gráficas de lo que era la probabilidad usual o la entropía usual comparada con la entropía nueva. También aquí el comportamiento cuántico usual es el amarillito y el comportamiento cuántico nuevo es el azulito. Bueno. Este trabajo ya no lo aceptaron. Vamos a ver bueno, ya está en la red también. Se llama Quantum Implications of Non-Extensive Statistics. Porque analizamos las entropías que yo propuse, S más y S menos, y también analizamos una entropía que depende de un parámetro, que se llama, que ha estado dando mucho la vuelta en la literatura, de un señor que se llama Sales, que a mí no me gusta tanto por ciertos motivos, pero es interesante, sin lugar a dudas es interesante, por eso la metimos aquí. Independientemente de mis reservas.
¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, pues muchas gracias entonces, jóvenes. Antes de que se vayan, el otro quiero martes preguntarle a sí los es. estudiantes si les están llegando los correos para los avisos del seminario. ¿Quién es la siguiente plática? José Jesús. Yo. José Jesús, muy bien. Ajá, pero a los estudiantes les quiero preguntar si les están llegando los correos. Que alguien me responda, por favor. Sí, a mí Sí, a mí también. ¿Sí? Sí, nada más me llegó un correo. Les está llegando un correo con una lista que dice Astro. Bueno. ¿Jóvenes? Sí, me llegó es esa lista. Hay un ruido ahí, no sé quién de ustedes tiene un radio prendido o algo así, por favor apáguelo. O teléfono. Ok, No, muchas gracias. Ahí sigue ese ruido de fondo, jóvenes. Por favor. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Yo tengo una respecto al curso. ¿Está bien si vamos poniendo en el chat las preguntas que vayamos haciendo para fines de registro? Sí. Sí, está bien. Gracias. Bueno, ahora sí. Adiós. Adiós. Nos vemos en Gracias, adiós, hasta luego. Gracias. Cuídense. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Noches ya. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.